dando una mirada a la palabra que ha sido proclamada, el libro del Génesis nos lleva precisamente al inicio de la historia de nuestra salvación. El punto de partida, podríamos decir, cuando Dios llama a nuestro padre en la fe, a nuestro padre Abraham. Vamos viendo que Dios se dirige a él y como signo le hace mirar las estrellas. Le dijo, si puedes, cuéntalas y así de numerosa será tu descendencia. Humanamente hablando, ¿cómo podríamos contar las estrellas? Pero si miramos hoy toda la iglesia, todas las generaciones de cristianos que hasta este momento ha tenido la iglesia, podríamos decir que han sido parte de esos hijos numerosos que dio Abraham desde la fe. Y nosotros también somos descendientes de Abraham, aunque no geográficamente, aunque no culturalmente, pero desde la fe de Abraham, nosotros somos esos que Dios en su grandeza y en su omnipotencia le mostró al contemplar las estrellas. Aquí Abraham, imagínense cómo ha de sentirse, cómo se sintió cuando Dios le hizo esta promesa. Un hombre que no tenía hijos, ¿cómo podré ser padre? Y esto es símbolo de la limitación del hombre, pero la limitación del hombre abandonada a la grandeza divina no tiene límites, porque Dios siempre es rico en sus bendiciones. Para Dios no hay nada imposible. Y dice Abraham, ¿cómo yo voy a saber de la veracidad de lo que me estás diciendo? Y no creo que lo haya dicho poniendo a pruebas a Dios, sino que lo está diciendo porque sabe que es un hombre simple, un hombre limitado, que se encuentra ahora ante tanta grandeza que le pide a Dios, manifiéstame de alguna manera que eres tú quien me hablas. Y ahí se da toda esta visión en la que Dios hace con él esta alianza. Y el texto concluye diciendo, aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río de Éufrates. Y ahí comienza este caminar del Señor con Abraham, que ya en sucesivos capítulos y en la noche maravillosa de la vigilia, vamos a escuchar ese maravilloso texto en que la fe de Abraham es puesta a prueba en su punto más débil, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Pasamos ahora y miramos este salmo así brevemente que nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Ojalá pudiéramos comprender esto desde lo profundo del alma, desde lo profundo del corazón. Esta experiencia es necesaria que el mundo la descubra en estos tiempos tan difíciles, que solo encontraremos la luz, que solo encontraremos esa tan anhelada salvación o esa tan anhelada felicidad que brota y que pulula en los adentros de nuestros corazones, de toda la humanidad, solo la podemos encontrar en Dios. Solo la podemos encontrar acercándonos cada día más a Él. La segunda lectura es la experiencia de Pablo. Conocemos de Pablo su llamado, conocemos de Pablo sus celos por proclamar el Evangelio. El encuentro con Jesús lo cambió radicalmente. Nosotros podemos aspirar a una experiencia con Jesús como la de Pablo, aunque quizás no se nos encomiende una misión tan próspera, una misión tan universal como la que Pablo desarrolló, que perdura hasta nuestros días a través de la palabra. Pero el ejemplo de Pablo tiene que marcar también nuestro camino de cristianos. Y hoy Pablo, como ese hombre que ha sido transformado por la gracia de Cristo, nos dice, Cristo nos transformará
según el modelo de su propio cuerpo. Y nos recuerda algo importante para estos tiempos difíciles. Somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Y al decir somos ciudadanos del cielo, nos invita a aspirar a los bienes celestiales. Nuestra naturaleza corporal es muy dada, está muy pendiente de las cosas materiales. Y no es que no necesitemos de determinadas cosas materiales para vivir, para poder sustentarnos. Lo que nos advierte Él es que las cosas materiales no se conviertan para nosotros en un obstáculo para poder poseer esa ciudadanía celestial, que el pasaporte es el amor. Ya después que lo tengamos y que lo poseamos, no hay que renovarlo más, porque la puerta de entrada es Jesucristo y al lugar que accedemos es a su gloria, a su amor, a su misericordia divina. Por eso aspiremos a no perder nunca la ciudadanía celestial. Fíjense que la humanidad hoy se debate en poder adquirir ciudadanías. Cuantas más tengamos o podamos, aspiran algunas particulares. Pero la humanidad ha olvidado esta invitación a la que nos llama hoy la palabra. Y mucha gente se ha convertido, como dice Pablo, en aquellos tiempos y en estos, en enemigos de la cruz. En enemigos de la cruz que nos ha salvado. En enemigos de la cruz que es el símbolo de la vida, que es el símbolo de la muerte, porque ahí fue destruida por Cristo Jesús. Enemigos de la cruz porque estamos llamados por Cristo a caminar también con ella. Y la cruz será también parte en momentos determinados de nuestro andar hacia ese camino celestial, hacia esa ciudadanía cristiana, hacia esa ciudadanía que no se adquiere más que por el desarrollo del mandamiento del amor. Finalmente, entramos en el Evangelio de hoy, que en este caminar cuaresmal nos hace ver el camino que hizo Jesús para llegar a la Pascua. Jesús que se nos presenta hoy como el modelo genuino, auténtico, único, para llegar a la Pascua definitiva, a la Pascua eterna, que es la posesión de todos los bienes que Dios tiene preparado para nosotros en el Señor. Y ha iniciado este proceso transfigurándose delante de Pedro, Juan, Santiago. Esta transfiguración les quiere mostrar a estos tres hombres que son muy importantes en el camino de Jesús. Les muestra la gloria antes de pasar por el camino de la cruz. Muchas veces Dios, cuando vamos a pasar por momentos difíciles, nos convoca a la oración para que nos fortalezcamos. Dios nos habla a través de la palabra y muchas veces nos habla mucho más de lo que nosotros pensamos y logramos comprender. Lo que pasa es que muchas veces cuando Dios nos está hablando, estamos muy distraídos, estamos muy metidos dentro de nuestro propio egoísmo, estamos metidos dentro a veces de las cosas materiales y temporales y todo eso silencia la voz de Dios al alma. Pero así como Cristo les manifiesta a estos apóstoles la gloria antes de pasar por el camino de la cruz, antes de beber el cáliz que le anuncia posteriormente, ahí los reconforta espiritual y humanamente, aunque ellos siguen después sin entender. Ellos se siguen disputando lugares, se siguen disputando puestos, quieren de alguna manera oponerse a la muerte de Cristo. El proyecto de Cristo todavía no lo comprenden como un proyecto de vida eterna. Ellos lo aspiran y siguen a Jesús también con algunas confusiones humanas y lo que están aspirando es a un proyecto probablemente político, un proyecto liberador de la esclavitud a la que está siendo sometida el pueblo de Israel. Pero Jesús camina más allá y por eso les ha manifestado la gloria. Ellos en ese éxtasis o en ese estupor espiritual o en esa experiencia consoladora que les regala Dios, contemplan ese misterio que no entienden, están confundidos, están como perdidos mentalmente
y aspiran hasta quedarse en ese lugar por lo bien que se sienten. Y este sentirse bien también es manifestación de la experiencia a la que entrará el alma cuando posea la gloria de Dios. Será un lugar donde el ser humano no querrá salir nunca más por los consuelos, por el amor, por la misericordia, por la contemplación y por la irradiación de la gloria de Dios. Hará que el alma desee estar eternamente en esas mansiones divinas. Pero esta experiencia termina, hay que continuar hacia la cruz, pero antes, la mayor de todas las confirmaciones, la mayor manifestación de la gloria de Dios, o esa teofanía que se da ahí, la produce nuestro Padre Celestial, cuando dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Este es el que está relacionado con Moisés y con Elías, y es por eso que ellos están ahí, en el Antiguo Testamento, dentro del contexto de la transfiguración del Señor. Óiganlo, comprendan su voz, búsquenla, hagan amistad con la voz de mi Hijo manifestada en su palabra. Y esa guía espiritual será la que les lleve a la ciudadanía celestial, al encuentro definitivo con Dios. Queridos hermanos, tanto los presentes como todos los que están escuchándonos, aprovechemos de manera eficaz este tiempo maravilloso, abran el corazón al Espíritu Santo, déjense transformar por Él, aprovechen cada momento, cada ocasión que nos ofrece la iglesia en la liturgia, aprovechen los actos penitenciales, los que están en sus casas y probablemente no pueden acudir, requiéranle a los ministros extraordinarios de la Eucaristía que les permita tener la gracia también de la confesión. Ellos son los puentes para que los enfermos de las parroquias puedan acceder también a la gracia. Los que están en sus hogares intercedan por la santidad de la iglesia, por la conversión de los que estamos en el mundo desarrollando el apostolado de la palabra, el apostolado de la fe, el apostolado de la animación de la música y de los diferentes ministerios que tiene la iglesia, para que se pueda dar una comunión estrecha, para que se pueda dar un derramamiento de la gracia divina en toda la iglesia y sintamos como esta no es una cuaresma más, sino una cuaresma, un tiempo de purificación a través del cual el Espíritu Santo va a lograr en nosotros la tan anhelada santidad que Dios nos propone en la palabra. Creemos nuestros propios espacios para la oración, busquemos el silencio, vayámonos a santuarios y a lugares de recogimiento donde podamos hacer la experiencia de escuchar la voz de Dios. El alma necesita apartarse. Necesitamos tener espacios de silencio, de encuentro profundo con nosotros mismos a través del Espíritu, para que no se derroche, para que no se pierda la gracia que Cristo nos ha conferido. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.